Muy buenos días tengan ustedes, hermanos y hermanas, que nos acompañan este domingo 3 de marzo a nuestro devocional Palabras de Esperanza de la Iglesia Bíblica Torrefuerte. Es un placer para mí estar con ustedes ahora y pues espero que todos le estén pasando bien, especialmente aquí en Puebla con la lluvia de ceniza que hemos estado teniendo. Cuídense mucho, por favor, y si van a salir, por favor usen un buen cubrebocas para que no nos vayamos a estar enfermando con toda esta contaminación del volcán. Pero gracias a Dios que nos permite el día de hoy estar aquí reunidos, transmitiendo eh, este, este devocional. El día de hoy yo quisiera continuar con la secuencia que hemos tenido en los servicios, que hemos estado hablando sobre el discípulo, el discipulado, que es un tema muy interesante. Eh, Dentro de lo que nosotros tratamos como tema del discipulado, están algunas de las características que un discípulo debe de tener. Y precisamente hoy quisiera yo hablar de una de ellas. Es esa característica de la confianza que el discípulo tiene. Sabemos que para muchos de nosotros las situaciones pueden ser muy difíciles en ocasiones. Yo creo que todos ustedes en alguna ocasión han pasado por momentos críticos en su vida. No sé, enfermedades, en ocasiones aún pérdida de trabajo, e incluso muchos más, ¿verdad?, en diferentes situaciones, incluso hasta cierto tipo de persecución. Sin embargo, una característica que los discípulos de Cristo tenemos es que no debemos de perder nuestra confianza. Miren, la carta a los Hebreos, el autor de la carta en el capítulo número 10, en los versículos 35 al 39, escribió: No perdáis pues vuestra confianza, que tiene gran galardón, porque os es necesario la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que viene, el que ha de venir, vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Como ustedes observan en este pasaje, el autor de la carta sabía que las pruebas para los creyentes, para nosotros los creyentes, pueden venir de cualquier área. Es curioso que cuando analizamos un poquito la carta a los Hebreos, se habla de que algunos de los creyentes habían sido públicamente avergonzados por su fe. Algunos habían sido perseguidos también, y era necesario eh, para ellos continuar. Las experiencias que estaban pasando no eran experiencias nada agradables. Podemos pensar en lo que, por ejemplo, al apóstol Pablo le pasó, ¿no? Él estuvo en la cárcel por muchos años, estuvo limitado en muchas formas. Sin embargo, él continuó con su ministerio. De los apóstoles, muchos de ellos fueron asesinados básicamente por su fe. ¿Qué es lo que nosotros podríamos hacer? Los hermanos de aquel entonces, dice la escritura, y ustedes pueden ver versículo 34 más atrás, van a encontrarse que ellos incluso habían ido a visitar a la gente que estaba en la cárcel. Es decir, que el cristianismo del principio de los primeros siglos fue un cristianismo no bien recibido por la gente. Fue un cristianismo que fue perseguido en muchas formas. Es por esto que viene la exhortación que aquí se nos da en este versículo, que nos dice, pues, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene gran galardón. ¿Qué podemos hacer nosotros? Reafirmar nuestra confianza.
¿verdad? Aquí el pasaje nos dice que para no perder nuestra confianza, uno tiene que recordar que nuestra confianza tiene una recompensa. Aquí nos dice que la confianza tiene un gran galardón. Pensando en esto, ¿verdad? Me estaba yo buscando y decía yo, bueno, ¿qué galardón, qué recompensa tenemos nosotros los creyentes y que pudiéramos en un momento perder cuando desconfiamos en la vida, ¿verdad? Me encontré con dos cosas que nos pueden ayudar. La primera de ellas es que uno de los galardones que nosotros tenemos como creyentes es poder entrar a la presencia misma de Dios para obtener misericordia, gracia y socorro. Al menos así nos lo dice en el capítulo 4, versículo 16. Así que si nosotros no tenemos confianza, fíjense, estaríamos perdiendo todos estos beneficios de tener una relación personal con Dios. No podríamos obtener esa gracia, esa misericordia, ese socorro, porque no nos atreveríamos a llegar a la presencia de Dios. Además de esto, en el capítulo 10, versículo 19 al 22, también el autor nos dice que nosotros tenemos ahora libertad para entrar al trono de Dios. Es decir, nosotros ya no necesitamos que alguien interceda personalmente por nosotros, ¿verdad? No necesitamos que el pastor haga una oración para nuestro bien. Es bueno que oremos unos por otros, pero nosotros mismos ahora podemos penetrar a la misma presencia de Dios. Hace aquí alusión el autor a la entrada al lugar santísimo. Si ustedes recuerdan un poquito de la historia del pueblo de Israel, había un tabernáculo. Y el tabernáculo estaba dividido en la parte interna por dos secciones. Uno que era el lugar santo, donde el sacerdote entraba a ofrecer sus sacrificios cada día, y otro era el lugar santísimo, donde entraba una sola vez para rociar el propiciatorio con la sangre. Eso se hacía en el día de expiación. Ahora bien, lo que nos dice aquí el autor, ¿verdad?, es que nosotros ahora podemos entrar no solamente al lugar santo, sino al lugar santísimo, lo que es la misma presencia de Dios. Así que fíjate, tanto tú como yo tenemos este premio, este galardón que nos ha dado Dios por haber entregado nuestra fe a Él. Sí, nosotros ahora con toda confianza podemos llegar a la presencia de Dios sabiendo que Él no nos va a abandonar, no nos va a rechazar. ¿Por qué? Porque entramos cubiertos por la sangre del Señor Jesucristo. Entonces, no te olvides de esto, ¿no? Recuerda que nuestra confianza en Cristo tiene un galardón grande y es que nos puede llevar a la misma presencia de Dios. Pero también nos dice el pasaje que para no perder la confianza necesitamos dos elementos, ¿sí? Estos dos elementos nos lo menciona en el versículo 36 y 38. Dice, porque os es necesaria la paciencia. Y la segunda es, mas el justo por la fe, el justo vivirá por la fe. O sea, dos características que tenemos que desarrollar. Uno es la paciencia y otra es la fe. La paciencia la podemos identificar como constancia. Una persona que es paciente es una persona que no cesa de actuar, que continúa actuando, ¿sí? A pesar de que lleve una carga encima de él. Entonces, eso básicamente es la paciencia. Continuar aunque las cosas sean adversas. Esa es la constancia que nuestra confianza debe de tener. Y además agrega fe. La fe no es otra cosa más que nuestra dependencia de Dios. ¿Por qué nosotros podemos seguir siendo constantes en nuestra fe a pesar de las dificultades? Lo podemos hacer porque nosotros dependemos de Dios.
En nuestra relación, Cristo nos llevó a la presencia de Dios para que nosotros podamos descansar y depender en Él. Así que si nosotros queremos desarrollar confianza, tenemos que agregarle precisamente a esa seguridad de que podemos entrar al trono de la gracia de Dios, tenemos que agregarle esa paciencia y esa fe, ¿verdad? Y esto nos permite poder seguir adelante en medio de las adversidades. Para no perder la confianza, también nos dice el autor que nosotros debemos recordar un evento que es importantísimo y que puede servirnos como si fuera un indicador en la vida. ¿Cuál es este principio? ¿Cuál es este indicador? Pues es el principio de que al fin nuestro Señor Jesucristo va a venir. Dice, y el que ha de venir, vendrá, y no tardará. Nosotros debemos de vivir una vida ante la expectativa de que en cualquier momento Cristo puede regresar. Sabemos que hay muchas señales, sabemos que hay muchos indicadores que apuntan hacia el hecho de que la humanidad se está corrompiendo más y más y más, y eso va a traer presión sobre todos nosotros. Pero nosotros no debemos de enfocarnos nada más en esa maldad, sino que debemos mirar lo que va a pasar después. El hecho de que Cristo va a regresar cuando nosotros menos lo imaginemos. Entonces, Cristo ha de venir. Por eso debemos de enfocarnos precisamente en Él. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, el autor de la carta también nos dice que para no perder la confianza, debemos centrarnos en una forma de vida. Una forma de vida que es muy peculiar, muy particular, que dice que es haciendo la voluntad de Dios. Dice, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Fíjense entonces, cuando nosotros estamos viendo hacia adelante, en medio de las adversidades, en medio de las dificultades, nosotros no debemos de perder la confianza. ¿Por qué? Porque tiene un gran galardón. Nuestra confianza nos permite estar en la misma presencia de Dios. Y si estamos en la presencia de Dios, obviamente nada nos puede faltar. En segundo lugar, si quiero desarrollar ese tipo de confianza, yo tengo entonces que empezar a vivir una vida paciente y de fe. Una vida que no se detiene en medio de las adversidades, sino que es una vida que se vive dependiendo de Dios. También hemos visto, ¿no?, que para no perder la confianza, debemos recordar que Cristo volverá. Cuando tenemos ese recuerdo bello, hermoso, del regreso de Cristo, nuestra vida se anima, se fortalece, porque sabemos que vamos a algo mejor. Y en cuarto lugar, ¿cómo vamos a vivir? Pues vamos a vivir haciendo la voluntad de Dios. Y haciendo esa voluntad de Dios, nosotros seguimos adelante. Así que fíjense, eso es lo que el autor de la carta a los Hebreos nos dice. Voy a volverles a leer el pasaje. Es Hebreos capítulo 10, versículo 35 al 39. Dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo por la fe vivirá, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Así que no lo olvidemos, hermanos, dejamos aquí 4 cosas importantes que nos pueden ayudar a no perder nuestra confianza. 1, recordar que nuestra confianza tiene galardón. 2, recordar que necesita paciencia y fe. 3, recordar que Cristo va a venir. Y 4, recordar que tenemos una forma de vida que Dios quiere que desarrollemos. Una vida que cumple con la voluntad de Dios. Espero que estas palabras nos ayuden, nos animen y que podamos seguir adelante
aún en medio de las adversidades. La Biblia no nos dice que se van a quitar todas estas dificultades, pero sí nos dice cómo podemos luchar con ellas. Espero que esto nos ayude y nos dirija. Nuevamente, gracias por sus comentarios. Sí, nuevamente les hago la recomendación para todos aquellos que estamos pensando ir a la iglesia el día de hoy. Por favor, vayan bien cubiertos de sus vías respiratorias, llevando una buena mascarilla, un buen cubrebocas, porque el ambiente no está del todo agradable. Hay mucha ceniza volcánica, ¿verdad? Ya están oyendo cómo estoy yo también, ¿verdad? Mormado, pero si vamos a ir, cubrámonos bien y que el Señor nos guarde este día. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros. Que Dios esté con ustedes cada día. Bendiciones.